Imagina una flor tan valiosa que los hombres más ricos de Europa vendían sus propiedades solo para poseer un bulbo que aún no había florecido. Imagina un objeto tan codiciado que definía quién eras en la sociedad, que separaba a los poderosos de los insignificantes con la misma claridad que un palacio de una choza. En los Países Bajos del siglo XVII, esa flor existió, el tulipán. Pero esta historia no comienza en los canales de Ámsterdam ni en los jardines de los comerciantes holandeses más adinerados, sino a miles de kilómetros de distancia, en las cortes doradas del Imperio Otomano, donde los sultanes decoraban sus túnicas de seda con patrones inspirados en esta flor sagrada que crecía en las montañas de Asia Central. Este es un canal nuevo creado para traerte las historias más fascinantes de crisis económicas, burbujas especulativas y las lecciones que la historia nos ofrece. Si este contenido te parece valioso, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque tu interacción no solo confirma que este tipo de análisis profundo te gusta, sino que es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndote más historias que cambiarán tu forma de entender el dinero, el poder y la naturaleza humana. La palabra tulipán proviene del término persa dulband, que significa turbante, por la forma característica de la flor cuando está cerrada. En el Imperio Otomano del siglo XVI, los tulipanes no eran simples flores ornamentales, eran símbolos de poder divino, pureza espiritual y prestigio imperial que adornaban los jardines privados de los sultanes. Cuando Oyer Ghislain de Busbecq, embajador de la monarquía de Habsburgo, visitó la corte del sultán Solimán el Magnífico en 1550 y melas, quedó absolutamente fascinado por estas flores exóticas que nunca había visto en Europa. A su regreso a Viena en 1550 y medio, Busbecq llevó consigo varios bulbos de tulipán que plantó en los jardines imperiales, sin imaginar que estaba introduciendo en Europa occidental lo que se convertiría en el objeto de la primera burbuja especulativa documentada de la historia. Pero el verdadero catalizador de la fiebre del tulipán fue Carolus Clusius, un botánico flamenco de reputación legendaria que en 1593 aceptó un cargo como profesor de botánica en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Clusius llevó consigo una colección cuidadosamente seleccionada de bulbos de tulipán desde los jardines imperiales de Viena y comenzó a experimentar con su cultivo en el clima holandés. Lo que descubrió fue extraordinario. El suelo arenoso de los Países Bajos, ganado al mar mediante un sistema ingenioso de diques y canales, resultó ser absolutamente ideal para el cultivo de tulipanes. Las flores no solo sobrevivían, sino que prosperaban con una intensidad de colores y una variedad de formas que superaban incluso a los especímenes originales de Turquía. Clusius era un científico celoso de su trabajo y mantenía sus bulbos bajo estricta vigilancia, negándose a vender o regalar ejemplares a los ciudadanos adinerados de Leiden que comenzaban a mostrar interés obsesivo por estas flores exóticas. Pero una noche de 1596, alguien penetró en su jardín botánico y robó gran parte de su colección de bulbos. ¿Fue un robo común o el primer acto de especulación desesperada en la historia del tulipán? Nunca se supo con certeza, pero lo que sí se sabe es que ese robo marcó el punto de partida de la democratización del tulipán en los Países Bajos. Los bulbos robados fueron plantados, cultivados y vendidos, y en pocos años el tulipán dejó de ser una rareza botánica para convertirse en el símbolo definitivo de estatus en la sociedad holandesa. ¿Por qué los Países Bajos? ¿Por qué esta locura floreció precisamente allí y no en Francia, Inglaterra o los estados alemanes? La respuesta está en el contexto único del siglo de oro holandés, un periodo de prosperidad económica sin precedentes que transformó una pequeña nación de comerciantes y pescadores en la potencia financiera más formidable de Europa. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602, generaba fortunas inmensas mediante el comercio de especias, sedas y porcelanas desde Asia.
Ámsterdam se había convertido en el centro financiero del mundo conocido, donde banqueros y comerciantes manejaban cantidades de capital que superaban los tesoros de muchos reinos. Esta nueva clase de comerciantes ricos enfrentaba un problema peculiar pero muy real: cómo demostrar su riqueza en una sociedad regida por el calvinismo estricto que condenaba la ostentación y consideraba pecaminoso el lujo excesivo. La respuesta llegó en forma de pétalos de colores vibrantes. Los tulipanes ofrecían la solución perfecta a este dilema moral y social. Eran objetos de belleza natural que glorificaban a Dios mediante la admiración de su creación, pero simultáneamente servían como indicadores inconfundibles de riqueza y buen gusto. Un jardín lleno de tulipanes raros no era vanidad pecaminosa, era devoción religiosa expresada a través de la horticultura. Los comerciantes más exitosos de Ámsterdam, Haarlem y Utrecht comenzaron a competir ferozmente por poseer las variedades más exóticas y raras, transformando sus jardines en galerías de arte viviente donde cada bulbo valía más que las joyas y los tapices que no podían exhibir públicamente. Para 1623, apenas 30 años después del robo en el jardín de Clusius, un solo bulbo de tulipán de variedad rara podía costar 1000 florines, cuando el ingreso anual promedio de un ciudadano holandés era de 150 florines. Lo que comenzó como una afición de la élite culta, pronto se transformó en una obsesión que permeó todos los niveles de la sociedad holandesa. No eran solo los comerciantes ricos quienes codiciaban los tulipanes. Artesanos, marineros, sirvientes e incluso agricultores comenzaron a destinar sus ahorros a la compra de bulbos, convencidos de que los precios solo podían subir. ¿Cómo una flor podía generar semejante locura colectiva? La respuesta no estaba solo en la belleza de los tulipanes, sino en algo mucho más siniestro y fascinante: un virus que estaba a punto de convertir flores comunes en tesoros únicos e irrepetibles, catalizando la primera gran burbuja especulativa de la era moderna. La naturaleza tiene formas extrañas de crear valor donde no debería existir. En los jardines de los Países Bajos del siglo XVII, un enemigo invisible estaba transformando tulipanes ordinarios en obras de arte imposibles de replicar, y nadie comprendía por qué. Los botánicos más brillantes de la época observaban fascinados cómo ciertos bulbos producían flores con patrones extraordinarios: llamas de color carmesí atravesando pétalos blancos como nieve, vetas doradas serpenteando sobre fondos púrpura profundo, explosiones de colores contrastantes que parecían pintadas por la mano de un artista divino. Lo que estos hombres de ciencia no sabían, porque la microbiología no existiría hasta 200 años después, era que estaban presenciando los efectos de un patógeno, el virus de la rotura del tulipán, un miembro de la familia Potiviridae que infectaba los bulbos y alteraba la expresión genética responsable de la pigmentación de los pétalos. El virus se propagaba mediante un vector aparentemente inofensivo: el pulgón común que infestaba los jardines holandeses durante la primavera y el verano. Cuando un pulgón infectado se alimentaba de la savia de un tulipán sano, transfería partículas virales que penetraban en el sistema vascular de la planta y viajaban hasta el bulbo, donde se replicaban y permanecían latentes durante meses. La siguiente vez que ese bulbo florecía, los pétalos emergían transformados. El virus había interrumpido la producción uniforme de pigmentos, creando esos patrones irregulares y asimétricos que los holandeses llamaban tulipanes rotos o quebrados. La ironía era cruel y perfecta. El virus debilitaba los bulbos, reducía su capacidad de reproducción y eventualmente los conducía a una muerte prematura, pero en el proceso los convertía en los objetos más codiciados de Europa. Cuanto más enfermo estaba el bulbo, más hermosa era la flor, y más desesperadamente la deseaban los coleccionistas. ¿Cómo se convierte una enfermedad en un símbolo de estatus? La respuesta está en la rareza absoluta y la imposibilidad de predecir cuándo ocurriría la transformación. Los cultivadores no podían simplemente crear tulipanes rotos a voluntad.
La infección era aleatoria, caprichosa, gobernada por las migraciones de los pulgones y los patrones de viento que dispersaban a estos insectos microscópicos. Un cultivador podía plantar 100 bulbos y solo 3 o desarrollarían los patrones codiciados. Peor aún, cuando un tulipán roto producía bulbos hijos, estos descendientes no heredaban necesariamente los patrones de la planta madre. Algunos florecían con los mismos diseños espectaculares, pero muchos otros revertían a colores sólidos y ordinarios. Esta incertidumbre biológica creó una escasez artificial que alimentó la especulación de manera exponencial. Entre los tulipanes rotos surgieron jerarquías de valor basadas en la complejidad y rareza de sus patrones. En la cúspide absoluta reinaba el legendario Semper Augustus, un tulipán de pétalos blancos adornados con llamas carmesí que parecían pintadas con precisión quirúrgica. Solo existían 12 bulbos conocidos de Semper Augustus en todo el territorio holandés en 1630 y el propietario de la colección completa se negaba rotundamente a vender. Otros nombres entraron en el vocabulario de la riqueza: el Viceroy, con sus rayas púrpuras sobre fondo blanco; el Admirael van der Eyck, con patrones que recordaban a las olas del mar; el Admirael Liefkens, cuyas vetas rojas sobre amarillo brillante hipnotizaban a quienes lo contemplaban. Para 1635, poseer incluso un solo bulbo de estas variedades te colocaba en una élite tan exclusiva como los banqueros que financiaban expediciones a las Indias Orientales. Pero la verdadera transformación del mercado ocurrió cuando la élite cultivadora dejó de ser la única jugadora en el juego. Comerciantes astutos que nunca habían tocado tierra de jardín en sus vidas comenzaron a ver en los tulipanes algo que los coleccionistas aristocráticos no veían. No eran flores, eran vehículos de inversión con retornos potenciales que superaban cualquier empresa comercial existente. Entre 1630 y 1636, una nueva clase de especuladores profesionales penetró en el mercado del tulipán con la mentalidad fría y calculadora de los traders modernos. Estos hombres no compraban bulbos para admirar su belleza en jardines privados. Los compraban exclusivamente para revenderlos con ganancias masivas a compradores aún más desesperados. El cultivo de tulipanes dejó de ser horticultura para convertirse en pura especulación financiera. La genialidad y la locura de este nuevo mercado alcanzaron su expresión máxima con la invención del comercio de futuros informal. Los tulipanes solo podían ser desenterrados y replantados de manera segura durante los meses de verano, cuando las plantas estaban en estado latente. Pero ¿qué hacer durante otoño e invierno, cuando los bulbos descansaban bajo tierra y no podían cambiar de manos físicamente? Los especuladores desarrollaron una solución que resultó ser catastrófica. Comenzaron a vender contratos que prometían la entrega de bulbos que aún no habían sido cosechados, que literalmente seguían creciendo bajo la tierra, que tal vez ni siquiera existían aún. Este mercado fue bautizado con un nombre que revelaba su naturaleza fantasmal: el negocio del aire, porque se comerciaban promesas intangibles, contratos respaldados únicamente por la palabra del vendedor y la fe ciega del comprador. En las tabernas de Haarlem, Ámsterdam y Utrecht, en almacenes improvisados convertidos en centros de negociación, en las trastiendas de comercios donde antes se vendía tela y especias, el negocio del aire floreció con una intensidad febril. Un solo contrato de futuros podía cambiar de manos 10 veces en un día, generando ganancias en cada transacción sin que ningún bulbo físico se moviera un centímetro. Marineros, artesanos, sirvientes domésticos y hasta mendigos comenzaron a destinar sus últimos ahorros para comprar al menos un contrato, convencidos de que podían revenderlo al día siguiente por el doble del precio. La psicología era simple y letal. Mientras existiera alguien dispuesto a pagar más mañana de lo que tú pagaste hoy, las ganancias estaban garantizadas. Lo que nadie se atrevía a preguntar en voz alta era:
¿Qué sucedería cuando ese alguien desapareciera? Enero de 1637. En una sala privada de una mansión junto al canal Herengracht de Ámsterdam, un comerciante de especias acaba de realizar la transacción más absurda en la historia del comercio hasta ese momento. Ha pagado 10.000 florines por un solo bulbo de tulipán Semper Augustus. Para comprender la magnitud demencial de esta cifra, necesitas saber que 10.000 florines eran suficientes para comprar una de las casas más grandes y lujosas en el canal más prestigioso de Ámsterdam, completa con cochera, jardín de 25 metros y vistas al agua. Un maestro artesano calificado, un carpintero o un albañil con años de experiencia y habilidad reconocida ganaba aproximadamente 250 florines al año trabajando 6 días a la semana desde el amanecer hasta el anochecer. Ese bulbo de tulipán, que cabía cómodamente en la palma de una mano, valía 40 años del trabajo de un hombre. Toda una vida laboral condensada en un objeto del tamaño de una cebolla que además estaba condenado a morir por el mismo virus que lo hacía hermoso. Pero el Semper Augustus era solo la punta del iceberg de una locura que había permeado cada rincón de la sociedad holandesa. El Viceroy, otro tulipán roto con rayas púrpura dramáticas sobre fondo blanco como la nieve, fue vendido en una transacción que reveló hasta qué punto la lógica económica había sido abandonada. El comprador no pagó en efectivo, porque ningún comerciante sensato mantendría tanto dinero líquido disponible. En cambio, entregó una canasta de bienes que incluía 2 cargas de trigo, cargas de centeno, bueyes gordos, 8 cerdos gordos, 12 ovejas, 2 barriles de vino, toneles de cerveza de 8 florines cada uno, 2 toneles de mantequilla, 1.000 libras de queso, una cama completa con ropa de cama, un traje de ropa fina y una copa de plata. El valor total de este intercambio alcanzaba los 2.500 florines, aproximadamente 10 años de salario de un artesano calificado, suficiente para alimentar a una familia grande durante una década completa. Todo esto por un bulbo que podía morir durante el invierno o producir descendencia sin valor. Los registros históricos de las subastas de 1637 revelan una letanía de transacciones que desafían la razón económica. Un Admirael van Enkhuizen, con un pequeño bulbo hijo adjunto, se vendió por 5.200 florines en una subasta caritativa en Alkmaar destinada a apoyar a los hijos huérfanos de un tabernero que había cultivado tulipanes excepcionales. Un Admirael Liefkens que pesaba apenas 59 asen, aproximadamente la 10ª parte de una onza, alcanzó 1.015 florines, lo que equivalía a 17 florines por asen. Para poner esta cifra en perspectiva brutal, el oro se valoraba en 37 florines la onza, lo que significa que ese diminuto bulbo valía 270 veces más que su peso en oro puro. Los comentaristas de la época escribieron con asombro y horror que los tulipanes superaban grandemente el oro y la plata. Sí, todas las perlas y piedras preciosas conocidas por el hombre. ¿Cómo llegamos a este punto de desconexión absoluta entre el valor intrínseco y el precio de mercado? La respuesta está en la estructura del mercado de futuros que había transformado el comercio de tulipanes en un casino gigantesco donde las apuestas eran las fortunas familiares y las casas de generaciones. Durante el invierno de 1636 a 1637, cuando los bulbos descansaban bajo tierra y no podían ser físicamente transferidos, el negocio del aire alcanzó proporciones apocalípticas. Los contratos de futuros cambiaban de mano 5, 10, incluso 20 veces en un solo día, y cada transacción generaba ganancias para el vendedor sin que ningún tulipán real existiera todavía. Un especulador podía comprar un contrato por 1.000 florines a las 9 de la mañana y venderlo por 1.200 florines al mediodía, embolsándose 200 florines de ganancia pura en 3 horas sin haber visto jamás el bulbo en cuestión. Los traders exitosos de tulipanes,
Los equivalentes del siglo XVII a los day traders modernos de criptomonedas reportaban ganancias mensuales de 60.000 florines, cifras que superaban los ingresos anuales de los mercaderes más ricos que comerciaban especias con las Indias orientales. Las tabernas se transformaron en centros de negociación improvisados donde artesanos, marineros, sirvientes e incluso mendigos se reunían para comprar y vender contratos mientras bebían cerveza y comían arenque. El ambiente era de euforia absoluta, de convicción religiosa en que los precios solo podían subir eternamente porque la demanda europea por tulipanes holandeses era infinita. Los comerciantes de París y Londres comenzaban a importar bulbos holandeses, alimentando la fantasía de que los Países Bajos se habían convertido en el centro de un nuevo tipo de comercio global donde las flores valían más que los diamantes. Las variaciones de precios revelaban la naturaleza puramente especulativa del mercado. Un bulbo de Generael der Generaelen van Gouda, que costaba 100 florines en diciembre de 1630 y valía 167 florines en diciembre de 1600. 35, 250 florines en mayo de 1600. 36 y 750 florines en enero de 1637. En apenas 2 años, su valor se había multiplicado por 7.5 sin que el bulbo mismo hubiera cambiado en absoluto. Incluso los tulipanes comunes sin rayas ni patrones experimentaron inflación masiva. Una variedad ordinaria que costaba 20 florines. En 1636 alcanzaba 1.200 florines en 1637. Un incremento del 6.000% en 12 meses. El mercado del tulipán se había convertido en la cuarta industria de exportación más importante de los Países Bajos, después del gin, el arenque y el queso. Pero a diferencia de esos productos con valor de uso real, los tulipanes eran pura especulación cristalizada en forma de bulbo. Familias enteras apostaron su futuro a la promesa de riqueza instantánea. Artesanos empeñaban sus herramientas de trabajo, el capital que les permitía ganarse la vida, para comprar contratos de tulipanes. Comerciantes vendían su inventario, sus tiendas, sus casas. Granjeros hipotecaban sus tierras, el patrimonio acumulado durante generaciones, convencidos de que un solo bulbo de Admiral o Semper Augustus los convertiría en hombres ricos para siempre. La psicología era simple y letal. Cada día que pasaba confirmaba la sabiduría de la inversión porque los precios seguían subiendo. Nadie quería ser el tonto que se quedó fuera del mercado mientras sus vecinos se enriquecían. Y absolutamente nadie se atrevía a formular en voz alta la pregunta que debió haber sido obvia. ¿Qué sucede cuando ya no queda nadie dispuesto a pagar más? 5 de febrero de 1637. En una sala de subastas atestada de Ámsterdam, 40 bulbos de tulipán se vendieron por 100.000 florines en una transacción que representó el pico absoluto de la manía. Los compradores firmaron contratos de futuros con manos temblorosas, convencidos de que acababan de asegurar su fortuna y la de sus descendientes por generaciones. La euforia en la sala era palpable, embriagadora, la sensación colectiva de que todos habían descubierto el secreto de la riqueza infinita. Pero algo extraño estaba sucediendo en las calles de Haarlem, a solo 20 kilómetros de distancia, algo que nadie en esa sala de subastas podía imaginar. La máquina de fabricar dinero estaba a punto de detenerse de manera tan abrupta y misteriosa que casi siglos después, los historiadores aún debaten qué fue exactamente lo que desencadenó el apocalipsis. La mañana del 6 de febrero de 1637, un comerciante de tulipanes entró en una taberna de Haarlem que funcionaba como centro de negociación informal y puso a subasta algo menos de medio kilogramo de bulbos por 1.250 florines. Era una oferta razonable según los estándares demenciales del mercado, incluso generosa considerando que esos bulbos pertenecían a variedades de calidad media.
El comerciante esperaba recibir múltiples ofertas competitivas, como había sucedido todos los días durante los últimos 6 meses. Pero en lugar de la guerra de pujas habitual, la sala permaneció en silencio absoluto. Nadie levantó la mano, nadie hizo una contraoferta, nadie se movió. El comerciante bajó el precio a 1000 florines, luego a 800, después a 500. El silencio se hizo más profundo, más ominoso, cargado de un terror que comenzaba a cristalizarse en las miradas de los presentes. ¿Qué había cambiado en 24 horas? Esa es la pregunta que ha obsesionado a economistas e historiadores durante casi 400 años. No hubo un evento catastrófico obvio, ningún edicto gubernamental prohibiendo el comercio de tulipanes, ninguna invasión extranjera amenazando los Países Bajos, ninguna plaga devastando los cultivos, ningún descubrimiento científico revelando que los tulipanes eran venenosos o inútiles. El colapso fue puramente psicológico. El momento exacto en que la confianza colectiva se evaporó y todos los participantes comprendieron simultáneamente la verdad que habían negado durante meses. Estaban atrapados en un juego de sillas musicales donde la música acababa de detenerse. Los compradores desaparecieron porque finalmente entendieron que no había más compradores detrás de ellos, que eran los tontos finales en una cadena de tontos que se extendía por todo el país. En cuestión de días, no semanas ni meses, los precios colapsaron 99%. Un bulbo de Switzers que había alcanzado 1400 florines en enero valía 14 florines en marzo. Un Admiral Van der Eyck que costaba 1220 florines se podía comprar por 12 florines si es que alguien estaba dispuesto a comprarlo. El legendario Semper Augustus, que había alcanzado 10.000 florines, no encontraba comprador ni siquiera a 50 florines. Los contratos de futuros que habían generado fortunas se convirtieron en papel sin valor. Promesas de entregar bulbos que nadie quería recibir a precios que nadie pagaría jamás. Miles de comerciantes, artesanos, marineros y granjeros que habían apostado sus ahorros de vida, sus casas, sus tierras y sus herramientas de trabajo enfrentaban la bancarrota absoluta. Los registros históricos de Ámsterdam revelan que el número de bancarrotas declaradas entre 1635 y 1637 fue micofme el doble que durante los 2 años anteriores. Las cortes holandesas se inundaron de demandas desesperadas, compradores que se negaban a honrar contratos de futuros firmados, vendedores exigiendo el cumplimiento de acuerdos que ahora representaban la ruina financiera del comprador, intermediarios atrapados en el medio demandando comisiones por transacciones que nunca se completaron. El gobierno holandés, enfrentando el colapso potencial del sistema legal bajo el peso de miles de litigios simultáneos, tomó una decisión extraordinaria. Declaró que todos los contratos de futuros firmados después de noviembre de 1636 serían considerados transacciones de juego, apuestas sin fuerza legal, y por lo tanto no podían ser ejecutadas en las cortes. Con un solo decreto, el gobierno borró millones de florines en deuda contractual y salvó a miles de ciudadanos de la ruina, pero simultáneamente destruyó cualquier confianza residual en el mercado de tulipanes. Pero aquí es donde la historia se complica de maneras fascinantes que los relatos simplificados ignoran. Durante casi 300 años, la narrativa dominante sostuvo que el colapso de la tulipomanía devastó la economía holandesa, arruinó a familias enteras y sumió al país en una depresión prolongada. Esa versión dramática fue popularizada por el escritor escocés Charles Mackay en su libro de 1841 titulado Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, que describió la tulipomanía como un ejemplo de locura colectiva que destruyó la prosperidad holandesa. Sin embargo, investigaciones históricas modernas lideradas por la profesora Anne Golgar de la Universidad de Londres han cuestionado radicalmente esta narrativa al examinar registros financieros,
testamentos, documentos judiciales y correspondencia privada de la época. Lo que Goldgar descubrió fue sorprendente. La mayoría de las transacciones de tulipanes ocurrieron entre un grupo relativamente pequeño de especuladores ricos que podían absorber las pérdidas sin destruir sus vidas. La economía holandesa más amplia, sustentada por el comercio de especias, la construcción naval, la pesca de arenque y la banca internacional, apenas se vio afectada. El comercio con las Indias Orientales continuó floreciendo, los astilleros siguieron produciendo barcos, los bancos de Ámsterdam mantuvieron su posición como centro financiero de Europa. Las quiebras documentadas involucraron principalmente a comerciantes de flores profesionales y especuladores de clase media que habían apostado demasiado, no a la población general. Esta revisión histórica no niega que muchas personas perdieron dinero y que algunas familias enfrentaron dificultades reales, pero sugiere que la tulipomanía fue más una manía localizada dentro de ciertos círculos económicos que una catástrofe nacional. ¿Por qué entonces se convirtió en la metáfora definitiva de la burbuja especulativa? Porque la historia contenía todos los elementos de una parábola moral perfecta: codicia desenfrenada, riqueza instantánea seguida de ruina inevitable, el castigo divino por valorar flores por encima de la virtud. La verdadera lección de la tulipomanía no está en los detalles económicos debatibles sobre cuántas personas perdieron cuánto dinero, sino en la psicología intemporal que reveló. Es la historia primordial del Greater Fool Theory, la convicción fatal de que siempre habrá alguien más tonto dispuesto a pagar más por un activo cuyo valor intrínseco es cero o casi cero. Mira a tu alrededor en el año 2025 y verás la misma dinámica replicándose con precisión asombrosa. Criptomonedas sin respaldo tangible alcanzando valorizaciones de trillones de dólares, NFTs de imágenes digitales vendiéndose por millones antes de colapsar 99%, acciones de empresas sin ganancias multiplicando su precio porque inversores minoristas en Reddit decidieron coordinar compras masivas. La tecnología cambia, los activos especulativos se transforman, pero la naturaleza humana permanece idéntica. La codicia, el miedo a perderse una oportunidad, la negación colectiva de que las leyes de la gravedad económica aplican a tu inversión específica. Los tulipanes nos enseñaron todo lo que necesitamos saber sobre las burbujas especulativas hace casi 400 años, pero como especie seguimos convencidos de que esta vez es diferente, de que hemos descubierto algo genuinamente nuevo, de que las reglas viejas no aplican. Y cada vez, sin excepción, la música se detiene y los tontos finales se quedan sosteniendo activos sin valor mientras los especuladores tempranos cuentan sus ganancias y buscan la siguiente manía.